Entonces, ahora soy coanfitrión. ¿Cuántos estamos? Estamos como 19 participantes. Me faltan unos 5, 6 más, creo. Pero le metemos, ¿les parece? No todavía. Ya son 10 minutos, yo creo que ya podríamos empezar, licenciado. Perfecto, empezaremos. Ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Licey. Ya. Hoy día vamos a hablar un poco, estamos con la unidad 2, ¿sí? Y vamos a hablar de dos temas importantes. Uno que es el tema de las diferencias entre sistematización y capitalización, entre la investigación etnográfica y la historia en relación a la capitalización. Y el segundo tema, vamos a hablar sobre cómo recoger la información, ¿sí? A partir del lenguaje oral. A ver, vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la diferencia entre una sistematización y la capitalización de experiencias o la capitalización de conocimientos? ¿Ya? Miren, para la capitalización y la sistematización corresponden a dos momentos y funciones diferentes y complementarias en el proceso de producir conocimiento. Son dos cosas diferentes, pero también se pueden complementar, ¿sí? En el proceso de producir conocimiento. Pero hay algunas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, la capitalización consiste en retomar la experiencia vivida y en tratar de ver qué podemos aprender de ella. Por eso les hacía hacer un ejercicio, ¿no ve? ¿Qué aprendizajes tienen de eso que ustedes han narrado? Entonces, en la capitalización lo que vamos a hacer es, vamos a retomar nuestras experiencias, nuestras experiencias vividas, ¿no ve? Y vamos a tratar de ver qué podemos hacer de esas experiencias que hemos vivido, qué hemos aprendido de ellas. Esa es la clave de la capitalización. Entonces, no creo que haya una sola persona que no haya vivido experiencias. Todos hemos vivido experiencias. Pero en este caso ahora la clave es qué cosas podemos, qué nos interesa contar, qué nos interesa que otros conozcan, ¿sí? En cambio, la sistematización, dice, había que tener tienen otras pretensiones. Por ejemplo, su mayor tarea consistía en ordenar un conjunto de conocimientos. Está ordenando un conjunto de conocimientos que pueden ser propios o que pueden ser de otros, o pueden ser de otras experiencias, tanto de los provenientes de la práctica como los sugeridos en la investigación del modo académico, ¿sí? Entonces, ahí hay un sistematizador. El sistematizador no está contando su experiencia, está recopilando información, está ordenando la información y está, además, dependiendo del trabajo que le hayan pedido, está recuperando información bibliográfica, por ejemplo, ¿sí? Desde el mundo académico. Además, la sistematización tiene una estructura, ¿sí? Donde identificas el problema, identificas el sujeto, el actor que se está investigando. O sea, hay una estructura. Ya es un poco más elaborado. Pero en la sistematización no.
En la sistematización estamos contando nuestras experiencias vividas, ¿sí? Entonces hay una pequeña diferencia. Dice, la capitalización y la sistematización tienen, por tanto, métodos diferentes y en donde la primera, o sea, la sistematización, se preocupa de rescatar, ¿sí? O recuperar conocimientos, ¿sí? En cambio, la tercera, aquí vamos a ver un cachito. Ahora sí, me voy a escapar de aquí y voy a subir. Ajá. ¿No ve? Dice, la capitalización y la sistematización tienen, por tanto, metodologías diferentes, mientras que la primera, o sea, la capitalización, se preocupa por rescatar y elaborar un máximo de aprendizajes, ¿no? Y la segunda se ocupa más bien de cumplir con una mayor exigencia y rigor académico, ¿sí? Para generar un conocimiento. Entonces hay unas diferencias muy abismales, ¿no? Es mucho más simple hacer una capitalización de conocimientos, ¿sí? Porque es un poco más libre. Tú puedes tener tu propia estructura, puedes generar tu propia estructura, ¿sí? Ahora, en relación al testimonio etnográfico, ¿sí? Aquí es muy interesante, porque cuando una persona va a hacer una investigación, un investigador etnográfico va a hacer una investigación, va a hacer preguntas y va a recuperar historias, vivencias, ¿sí? Y va a, ese historiador, esa persona que va a ir a recuperar historias, vivencias, situaciones que están pasando en un lugar, él se vuelve en el canalizador de esas historias, él es el experto, no sé si se dan cuenta, él es el experto quien va a interpretar o va a difundir lo que, lo que el protagonista en este caso está diciendo. En cambio, la capitalización es diferente. El que está difundiendo, el participante, es el protagonista. Él es el autor de la historia en la capitalización. Por ejemplo, aquí que dice, los especialistas que iban a interrogar y grabar a la gente contaban la vida y sus vidas. Entre sus vivencias fluían la información, los sentimientos, los saberes, las interpretaciones. Esas historias de vida eran una mina para aprender y comprender, para vestir el corazón y la mente. Entonces, el investigador lo que hace es recuperar esa información, ¿sí? Esas vivencias, esos saberes, esas interpretaciones. Pero él se vuelve en el autor. Se vuelve en el autor. Y él decide qué poner y qué no poner. Esto le gusta o no le gusta, en función a su proceso, a su investigación. En cambio, en el tema de la capitalización de experiencias, es diferente. Por ejemplo, miren, ¿qué dice aquí? ¿Cómo utilizar mejor este maravilloso instrumento de recopilar información en base a entrevistas, en base a testimonios, todo eso? Las relaciones entre el autor de la vivencia y el autor de la difusión, es decir, entre el testigo y el especialista. ¿Qué pasa aquí? La relación entre el autor de la vivencia. ¿Quién es el autor de la vivencia? El campesino, el profesor, ¿sí? El licenciado, el que está en la práctica laboral, en la práctica educativa. Él es el autor de la vivencia. Y el autor de la difusión, ¿quién es? Ah, el investigador. ¿Lo ve? El investigador. Entonces, aquí, ¿cómo recuperamos esto? Entre el testigo, ¿no? Que es el protagonista, y el especialista.
es el investigador. Entonces, lo que hace la capitalización de conocimientos es trabajar con el testigo, trabajar con el protagonista, donde la información que genera este campesino, este maestro, ¿te cuentas? Se vuelva como lo más importante. En este caso, el docente que está en la práctica educativa, el licenciado que está en la práctica educativa, se vuelve en el autor. Ya no necesita de un especialista que venga y que escriba lo que él piensa. Entonces, nosotros mismos, como protagonistas, podemos ser autores y escribir nuestra propia experiencia. Ese es el tema. Entonces, allí hay una gran diferencia, si se dan cuenta, entre un investigador etnográfico y al momento de capitalizar un conocimiento. Por eso, muchas veces, cuando tú quieres capitalizar una experiencia de un pueblo, digamos, o de tu trabajo, de tu unidad educativa, respetas, le vuelves protagonista al que vive la experiencia. Puedes vos grabarle y hacer que él diga lo que él piensa. Por eso ya no es la pregunta, ¿cómo hacen? Sino, le preguntas al protagonista, ¿qué les dirías tú a los de tu comunidad? ¿Qué les dirías o qué harían ustedes por su comunidad? Y es en primera persona de investigación. Que ya no le estás diciéndolo, ellos han hecho, han dicho, sino ya le estás diciendo, esto es lo que yo quiero, dice el protagonista. Por eso hay una diferencia entre la investigación etnográfica y la capitalización de conocimientos. O sea, ahí se nota mejor cómo la capitalización de conocimientos es mucho más rica. ¿Sí? El testimonio etnográfico y el testimonio para la capitalización hay pues una diferencia esencial. El primero, ya el etnográfico, recoge una materia prima que luego servirá más bien para los especialistas. Todo lo que va investigando, va entrevistando, va sacando los testimonios, eso es una materia prima, pero para el especialista. Y el especialista decide qué hace, ¿no? ¿Qué pone? ¿Qué le interesa en función a su tema? Entonces ahí hay un sesgo. El segundo, en este caso, en el testimonio de la capitalización de conocimientos, trata sobre todo de ayudar a que los actores de la experiencia forjen su palabra y su pensamiento. ¿Ah? Ellos dicen lo que piensan y se convierte en una de las formas de esta elaboración del que estamos trabajando. Entonces, ustedes en este caso, que están escribiendo sus libros, son pues autores. Alguien está con su micrófono abierto. Entonces, ustedes son pues los autores, porque son los protagonistas de la experiencia. ¿Quién les puede decir algo sobre su experiencia? Nadie, porque es su vivencia. ¿Entienden? Porque ustedes no están contando lo que dicen otros, están contando lo que ustedes han vivido y eso nadie le va a replicar. Eso es uno de los eventos claves también al momento de pensar y hacer algún trabajo de capitalización de conocimiento o escribir nuestros conocimientos. ¿Y cuál es la diferencia con la reconstrucción histórica? En la capitalización, normalmente contamos historias, contamos nuestras historias o contamos la historia de nuestra comunidad, de nuestra unidad educativa, de nuestro contexto. ¿Sí? A menudo las mejores capitalizaciones, ¿ya?, son aquellas que cuentan historias sobre la historia de una experiencia particularmente rica en lecciones aprendidas. Ustedes lo que van a hacer es van a contar experiencias, van a contar historias, pero a partir de las lecciones aprendidas que ustedes tienen, de las cosas que han aprendido, las cosas que valen la pena mostrar, que valen la pena que otros conozcan, ¿no? Entonces dice, en cambio el historiador
toma distancia frente a su tema y se apoya esencialmente en los hechos y los documentos, con el fin de no dejarse arrastrar por su propia subjetividad. Claro, él lo que hace es agarrar datos, informaciones, y tiene que ser lo más objetivo posible y mostrar tal cual ha sido. En cambio, en la capitalización de conocimientos, narramos historias, pero a partir de nuestra subjetividad, de nuestras propias interpretaciones. Porque es nuestra vida, es lo que nosotros estamos pasando, o de lo que ustedes están entendiendo. Y lo más interesante, esto que ustedes van a escribir le puede servir más bien al historiador como un testimonio. Le puede servir al historiador como un documento. ¿Ah? Capitalizar la experiencia es tarea, dice, de los propios actores, o sea, de ustedes. Y es la subjetividad de sus vivencias la que les da base para profundizar y captar lo que se puede compartir con sus contemporáneos o sus sucesores. Siempre ha pasado. Muchas de las historias en nuestras comunidades son orales, ¿sí? Y se han ido contando de unos a otros, y a partir de sus propias versiones también, hasta de sus propias fantasías. Pero ustedes son, en este caso, los actores principales, que van a contar su historia o la historia de algún suceso a partir de su propio punto de vista, no como el historiador. Es decir, que lo único que va a hacer es recuperar información, lo va a plasmar de la manera más objetiva posible. Ahora, existen pues diferencias entre la capitalización de experiencias y la recolección de una historia. Cuando ambos se expresan, pueden asociarse y complementarse. Ambos ganan, tanto los historiadores como los que narran historias a partir de sus experiencias, ganan, porque ambos se alimentan de lo mismo, ¿no? Pero deben también aprender a caminar solos, si el contexto no se presta a hacerlo todo. Porque si ustedes van a querer narrar la historia como narran los historiadores, se pueden perder en su hilo conductor. Se van a perder. Entonces, tienen que trabajar en función a su experiencia y a su subjetividad. Si no hay ningún problema. Pero también tienen que respetar ciertos parámetros. No pueden mentir, por ejemplo. Tiene que haber cierta ética. No pueden inventarse, ¿no ve? Tienen que ser lo más rigurosamente posible y narrar y contar sus historias en función de a la mayor veracidad posible, pero a partir de su experiencia. Eso es súper importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Algo que hay que aclarar, no se entiende, tal vez. De todos modos, esto está más bonito explicado también en el texto que se les ha entregado. Ya han puesto en la plataforma la unidad 2. Entonces van a poder ver ahí sin ningún problema y leer con mayor detalle. ¿Sí? Muy bien. La segunda parte de esta exposición tiene que ver con el lenguaje oral como base para la capitalización de conocimientos. El lenguaje oral, desde nuestros ancestros, ha sido pues uno de los instrumentos, una de las herramientas, una de las maneras, uno de los métodos, de las metodologías más comunes. Muchos de nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros papás, siempre nos han estado contando historias. Historias de cuando eran jóvenes, de cuando eran niños, de cuando trabajaban. Y era una manera de educar, de transmitir conocimientos.
No sé si se dan cuenta. Una manera de decir a los hijos, esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. La experiencia me ha enseñado esto. La experiencia, lo que tus abuelos hacían, era verdad y servía para, en realidad, para educar a las personas o para advertir, ¿sí? O para mantener las culturas, ¿sí? Para dejar legado de una generación a otra generación. Ahora, muchos de estos lenguajes orales se han perdido en la historia. Hay algunos autores que lo han recuperado. Y en el caso de la capitalización de conocimientos, el lenguaje oral es un tema que nos va a ayudar mucho a recuperar nuestros conocimientos. Más fácil es hablar, contar, que escribir. Pero si lo grabas, lo que cuentas, lo bueno es de la tecnología, antes no había grabadoras. En cambio, ahora puedes grabar lo que cuentas o grabar a otras personas lo que cuentan y lo transcribes. Y luego le das un orden sintáctico, si lo ordenas bonito lo que han hablado, y se convierte en un texto hermoso. Se convierte en un testimonio que puede estar plasmado en un libro. ¿Verdad? Entonces, el lenguaje oral es la base para la capitalización de experiencias. Es un medio de comunicación. El lenguaje es un medio de comunicación que nos va a permitir capitalizar nuestros conocimientos. Entonces, este lenguaje, esta narración, estas historias que contamos de manera fácil, oralmente, las podemos transcribir. ¿No ve? Por ejemplo, los testimonios pueden ser grabados y luego se los documenta. Y luego se los transcribe en un papel, se los ordena, ¿sí? Y se puede convertir en una obra de teatro. Se puede convertir en un programa radial. Se puede convertir en un monólogo, se puede hacer un pequeño ensayo de estos testimonios orales. Y eso va a depender ya de la creatividad. Por ejemplo, nosotros en teatro, uno que ha hecho muchos testimonios orales es Víctor Hugo Vizcaya, un alcohólico consuetudinario que vivía en la calle. No sé si alguien lo conoce o ha escuchado hablar de él. Víctor Hugo Vizcaya ha escrito como unos 9 o 10 libros sobre su vida en la calle. Ya ha muerto alcohólico, era un alcohólico consuetudinario. Ya vivía con los indigentes. Y él empezaba a narrar, ¿sí? A contar sus historias de la calle, con títulos bien bonitos. 9 libros escritos. Y en cada libro por lo menos debe haber así historias narradas, por unos 10 historias narradas, 12 historias narradas en cada libro. Y contaba todo. Cómo hacía el amor, cómo se enamoraban de las señoras, qué comía, narraba cómo dormía, narraba cómo sus amigos peleaban, narraba cómo tenían problemas conyugales, familiares, sus compañeros, cómo vivían en sus familias, cómo era cargar todo el día bolsas, cómo era la vida de la parapita. Entonces él narraba cosas que él vivía en sus textos. Entonces, mucha gente ha recuperado esos libros, esos escritos, esos manuscritos, han recuperado y lo han vuelto libro. 10 libros, con puras historias, con pura capitalización de sus experiencias de Víctor Hugo Vizcaya. Pueden encontrar en cualquier parte de la bibliografía. Hay muchos libros que se ven. ¿Y qué hemos hecho con eso nosotros haciendo teatro? Lo hemos vuelto monólogos, lo hemos vuelto obras de teatro. ¿Sí? Muy interesantes. Entonces, esas historias que ustedes pueden contar se pueden convertir en una base
¿sí? En un documento para investigar, para adaptar o para que se genere como un documento histórico. ¿Sí? Entonces, el testimonio oral es importante porque luego ustedes lo pueden transcribir. ¿Qué es el lenguaje escrito? Los apuntes, por ejemplo, los manuscritos de una reunión, ¿ya? Nos puede servir para escribir guiones de teatro, de video, ¿sí? Entonces, cuando el lenguaje oral se lo escribe, automáticamente se convierte en un documento. Porque si está de manera oral, te cuentan, a veces se pierde, se muere en el más allá, pueden contar de una hasta 2 generaciones después, chao, ya murió la historia. Pero si alguien lo escribe, si los relatamos, ya es más interesante, ¿no? Eso se queda. Ahora, hay diferentes formas de recoger información. Una de las formas es, por ejemplo, los mapas parlantes, que ha utilizado mucho Pierre de Souto. Ha utilizado bastante este método, los mapas parlantes. Otro son los dibujos y las entrevistas, ¿sí? A ver, los mapas parlantes son, como están viendo ahorita en la imagen, son pues ilustraciones, dibujos, que en base a un tema concreto, ¿sí? En base a un tema concreto, la comunidad va construyendo sus experiencias, va poniendo por ejemplo, dices, a ver, ¿cuáles son los problemas más cotidianos de la comunidad en relación al agua? Entonces, cada uno va y dice, bueno, nuestra agua, el único vertiente de agua que tenemos es el río. En el río nosotros, dicen, van construyendo, recolectamos agua y lo potabilizamos. Del río nosotros alimentamos a nuestros animales, alimentamos a nuestras plantas. Pero hay problemas de contaminación, los niños están ensuciando, la gente lava ropa, ¿qué podemos hacer? O sea, y ellos van en base a dibujos, en base a gráficas, ellos van identificando sus problemas o haciendo un diagnóstico también. ¿Sí? Entonces, se han hecho trabajos muy interesantes en base solo a mapas parlantes. Se han creado historias, se han creado libros en base a mapas parlantes, porque muchos de nuestros comunarios, por ejemplo, no saben escribir, pero sí saben dibujar, ¿ya? O algunos no, por lo menos así en garrabatitos, ¿ya? Cabecita con rayitas, puede poner su casita. ¿Quién no puede dibujar una casita? Entonces, pero si se dan cuenta, en la capitalización de experiencias, los analfabetas pueden escribir, pueden decir sus cosas de manera oral o por medio de mapas parlantes. Pueden expresar, pueden contar. Entonces, la capitalización recupera esas cosas, ¿ya? Para escribir, para testimoniar, ¿sí? Para dejar un documento a la comunidad, a la institución. Y el dibujo, aunque no crean, pónganse ustedes, nosotros cuando yo he hecho mi primer curso de capitalización de conocimientos, me entregaron una fotografía. Me dijeron que traiga una fotografía. Y traje una fotografía del trabajo, cuando habíamos viajado a Santa Cruz, ¿qué se llama esto? A Urubichá. Y la foto estaba ahí y me dice, ahora tú contanos qué ha pasado en esa fotografía. No, ese era el motivo para, en base a la fotografía, decir, en tal fecha, hemos salido a tal lugar, ¿no? Donde en medio camino nuestro auto se plantó. La idea era llegar, como sea, al pueblo de Urubichá, que nosotros no conocíamos y decían que era muy lejos, pero que además recuperaba la historia y un poco la atmósfera que como era antes Santa Cruz.
Entonces, esa ansiedad que a mí me embargaba de llegar a Santa Cruz se ponía cada vez más difícil hasta que llegamos al lugar. Si se dan cuenta, solo con mostrarme la imagen de Urubichá, donde yo estaba ahí posando en la plaza, me permitió contar toda una historia. Y una historia me salió como una página y media, 2 páginas. Pero después ya lo corregimos, lo arreglamos y salió excelente, como para poner en un artículo de una revista. Y lo publicamos, así, como lo que vamos a hacer con ustedes. Los compañeros agarraron las historias más interesantes y las publicaron así digitalmente en una revista, en COSUDE. Bien bonito. Entonces casi todos decíamos, pero puta, si eso es escribir, todos podemos escribir. ¿Quién no tiene tantas historias? Y así, entonces, a partir de imágenes, de fotografías, de dibujos, hemos empezado a escribir cosas. Y esa es la facilidad de la capitalización de conocimientos, porque no tienes reglas, no tienes normas, no tienes que ser estilísticamente trabajando un lenguaje así muy rebuscado, con tus propias palabras. Cuentas. ¿Sí? Eso es lindo. Y las entrevistas, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje oral. Las entrevistas, tú vas a una persona que conoce el tema que tú estás tratando, le entrevistas, transcribes y eso se convierte en un testimonio. Ese testimonio es tan válido en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y además de un protagonista que está en el lugar, vale mucho más, ¿ya? A un campesino, a una madre de familia. Por eso se vuelven protagonistas los actores en la historia, en la capitalización del conocimiento, ¿ya? De una autoridad del campo, una autoridad de la unidad educativa. Entonces, ¿quién va a refutar eso? Es lo que él está diciendo. Esa es su experiencia, es su opinión. Entonces, estos libros de capitalización de conocimientos están liberando a la gente, está liberando al profesional para decir lo que piensa, lo que siente, lo que vive. ¿Por qué tiene que un académico, alguien que es un intelectual macho para escribir, tiene que escribir, o capísima para escribir, tiene que escribir, y nosotros solo tenemos que leer o dar información para que lo haga? Nosotros podemos hacerlo, no está nada difícil. Solo, dice, para escribir, la base es tener una actitud abierta y creativa. Y hay que saber usar algunas herramientas o técnicas para registrar estos conocimientos. Entonces nosotros ahorita les estamos dando algunas herramientas, ¿sí? En el módulo 3 conocerán muchas más herramientas. Pero eso les va a servir cuando ya ustedes estén culminando sus historias, les va a ayudar mucho a profundizar más en los temas que ustedes están tratando. Entonces, desde mi punto de vista, capitalizar tu conocimiento no debería ser cosa del otro mundo. Debería ser una práctica cotidiana, una práctica permanente de un profesional. Por eso, las cosas que pasan, no hay que botarlas, las cosas hay que escribirlas. Los documentos que se generan en las reuniones, en los talleres, los documentos que suceden en las fotografías, por ejemplo, que se sacan cuando van a un lugar, esas cosas hay que guardarlas. A veces hacemos, nosotros, por ejemplo, como profesionales, muchos hacemos nuestros instrumentos metodológicos, ¿ya? Para decir cómo va a ser nuestro taller. Ese documento me lo tengo que guardar. ¿Para qué? Porque me puede servir luego cuando yo quiera capitalizar mi experiencia de cómo daba yo talleres de educación sexual, por ejemplo. Ah, y eso me va a recordar. ¿Quién es el experto en este caso? Nosotros, quienes estamos capitalizando nuestros conocimientos. ¿Qué dice? A ver,
¿Alguna pregunta? Ya les he hecho dormir, ¿no? Ya se han dormido. No, no, estamos bien despiertos. Despierto, estamos, licenciado. ¿Qué dicen entonces? A ver. ¿Alguna observación? Licenciado, por favor, una aclaración, por favor, en el concepto de sistematización y capitalización. Sí. A ver, la sistematización es más un documento que tiene ciertos parámetros académicos. O sea, tienes que sistematizar, tienes que en el fondo es ordenar información que otros han generado. ¿Ubicas? Que otros han generado, y tú le das ahí un poco tu chairo, digamos. ¿Cómo quieres sistematizar? Tú decides cómo sistematizar, cómo ordenar. ¿Entiendes? Y, lógicamente, te diriges a ciertos parámetros de una estructura académica. En cambio, la capitalización, lo bueno es que tú recoges información de tus propias vivencias, de tu propia experiencia, y tú ordenas en función a tu experiencia, a cómo ha sucedido en tu experiencia. Entonces, no hay así una estructura. Ahora, a partir de tu experiencia, tú puedes recabar información de otros lados, pero es desde ti, no es desde los otros. En cambio, en la sistematización, estás ordenando lo que otros han hecho. Lo que te están contando, vos vas a investigar y buscas información de qué ha pasado, cómo ha sido. Por eso, Luis, normalmente un sistematizador, un experto sistematizador, va a una comunidad y va a recuperar experiencias, pero no ha vivido esa experiencia, un sistematizador. Entonces, trata de armar la realidad. En cambio, una captación de experiencias, tú estás viviendo. Tú eres el que estás organizando tu experiencia. No sé si se da cuenta. Más de adentro la captación y la sistematización más de afuera. ¿Algo más? Está bien, gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Yo tengo Benito, la dime, siguiente hermano. consulta. Dígame. Gracias, licenciado. Acá, en lo que es en la capitalización de conocimientos, ¿no? La narración tiene que ser en primera, segunda o tercera persona. Eso es una de las preguntas que quisiera, licenciado. Y Depende. el segundo, las mapas parlantes también me sirve. Puedo hacer, digamos, todo un texto, una sistematización de puro mapas parlantes. Sí, claro que sí. A ver, la primera pregunta. Depende. Si tú estás contando tu biografía, estás contando tu experiencia personal. Por ejemplo, en partes digamos, en mi vida, ya, cuando me fui a La Paz, en 1970, tuve que entrar en burro, digamos, ¿no? Porque en esas épocas no había todavía movilidad. Entonces, estás contando en primera persona, cuando se trata de ti. Pero cuando puedes, si quieres contar, además en primera persona y en tiempo presente, o en tiempo pasado, o en tiempo futuro, ¿cómo quieres contar? Cuando estás contando en tiempo pasado, ¿no es verdad? Eso es importante. Ahora, hay otros que cuentan, que narran sus historias en segunda persona. Tuvimos que ir. Mi grupo y yo fuimos a trabajar. La mayoría de los compañeros nos reuníamos y comíamos la misma comida. Teníamos que ponernos de acuerdo. Está hablando en segunda persona. Decían, aunque no estábamos de acuerdo, pero
Entonces estás hablando en segunda persona. Normalmente sí se cuenta, ¿no? Primera, segunda persona. Depende cómo quieres vos narrar. O quieres contar lo que han hecho otros. Por ejemplo, en tercera persona. En la comunidad, tantos, los comunarios fueron a trabajar, ¿no ves? Y se encontraron con una víbora en el camino. Entonces, ellos narran, cuentan que lo primero que hicieron es cortarle la cabeza, pero era muy difícil. Era muy difícil. Dicen que, ¿no? Uno de ellos, que era el más fuerte, se abalanzó sobre el... tercera persona. O sea, pues, tú depende de ti, cómo quieres contar. ¿No ves? Muchas gracias, licenciado. Gracias por la aclaración. Ahora, en el tema de el mapa parlante, tú puedes hacer un mapa parlante si tú quieres incorporar en tu historia, en lo que tú estás haciendo, y hacer un trabajito, digamos, mañana pasado, vas a tu comunidad, a ver, quiero que me hablen sobre, por decirte, la fiesta del Carmen, aquí en la comunidad. ¿Cómo es la fiesta del Carmen? Pero no me van a contar, pero van a dibujar en un papelógrafo y van a decir cómo se inicia y cómo termina. Ese va a ser tu hilo conductor. O sea, aquí está cómo inicia y aquí está cómo termina al final de la hoja. Y tienen que ir narrando, dibujando lo que ustedes, cómo se vive la historia, digo, la fiesta del Carmen. Entonces dice, no, lo primero que hay que hacer es la peregrinación. No, primero son las invitaciones. No, mentira, nada que ver. Primero es ¿qué se llama? El recibimiento a la Virgen. Con eso se inicia. Entonces ellos se ponen de acuerdo. No, después de eso hay que hacer una visita, ¿no? Después de eso, recién viene la peregrinación, ¿no? Antes, cuidado, antes de eso hay que nombrar al padrino o al pasante. No. Entonces, en realidad se empieza todo con el pasaje. O sea, ellos van construyendo esa línea de acción. Si tú quieres saber sobre la Virgen del Carmen, cuál es el proceso, de cómo se vive esa historia. Y ellos te lo van a escribir así, en dibujos. Te lo van a dibujar. Y luego cuando sales al frente, le dices, a ver, explíquenme cómo se vive la fiesta de la Virgen del Carmen en el pueblo. Y te van a contar ellos. Ellos son los expertos. Tú también eres el experto, porque tú en realidad también sabes porque vives ahí. Entonces no te van a tomar el pelo. Entonces van ellos a narrar, desde cómo ha empezado, qué hace, incluso cómo hacían antes te pueden contar, ¿no ves? Luego tal cosa, luego viene la misa, luego se hace la procesión, luego vienen los grupos, luego van a dejar la cervecita al preste a las 6 de la mañana, todo te narra, listo, ya tienes el libro para escribir. Y tú, claro, tienes que tomar apuntes o tienes que grabar, porque las palabras a veces se lo lleva el viento, entonces para que no se lo lleve, lo capturamos. ¿Con qué? Una grabadorita y unas fotitos. Y listo, tu mapa parlante te lo ha hecho el libro. ¿Qué te parece? Difícil está, ¿no? Está interesante, dicen, el mapa parlante también. Es secuencial. Claro, muy secuencial. En realidad estás haciendo una línea de tiempo, digamos. Ahora, en el mapa parlante también puedes utilizar, por decirte, sobre el problema de los recursos económicos. A ver, ¿cómo viven las familias? Carajo, pues, en el pueblo está dividido en 3 partes, mira. Los ricos, los de clase media y los pobres. Sí, ¿y cómo son los pobres? Los pobres viven así, no tienen cama, viven en el suelo. Tenaza. Y los ricos vivirán, los de clase media ya hasta televisor tienen. Y los ricos, ellos tienen autos, tienen garajes, tienen casas lindas, viven así, más o menos deben ganar tanto. Entonces están haciendo un diagnóstico de la situación económica, social del pueblo. ¿Y quiénes conocen más de eso?
un investigador, ¿no? Ellos mismos. Porque ellos van a decir cómo son, cómo viven. Porque ven cómo vive en su comunidad. Entonces ese diagnóstico económico social va a salir pues del pueblo, va a salir de la gente. Y eso es lo que nosotros capitalizamos. Para hacer esto, por ejemplo, diagnósticos, excelente, mapa parlante. Para trabajar evaluación, perfecto, tú puedes evaluar. A ver, ¿cuáles han sido los resultados de la construcción de las represas? ¿Cuáles han sido los resultados? Que primero se han divorciado ya, por culpa de esas represas. Segundo, que hay gente que se ha enriquecido. Ha habido cosas. O sea, después, puta, ahora tenemos una represa donde tenemos harta agua, se está distribuyendo equitativamente. O sea, pero te van contando cosas que a veces otros no narran. Pero en mapa parlante sale un montón de cosas. Por eso te sirve para diagnóstico, evaluación, incluso para hacer una línea de tiempo, para contar una historia. Bien útil el mapa parlante. ¿Qué más? Estas son algunas herramientas para capitalizar. Ahora, ustedes ya tienen sus historias. Y si se dan cuenta, hay muchas cosas que les va a servir. Les va a servir fotografías, les va a servir historias de otras personas, les va a servir libros que han escrito, o sea, libros académicos, ¿sí? Les va a servir testimonios, ¿no? Entonces, ustedes deciden qué quieren poner en sus historias o en sus libros. Lice, buenas Dígame. noches. Bueno, Dice, buenas noches. Para Perdón, siga. a ver, primero, Yulisa, Yulisa. sí. A ver, Yulisa, Para- dime. ¿Qué características tienen que tener las entrevistas para que nos puedan ayudar de mejor manera? Para hacer una entrevista, primero tú tienes que saber qué quieres entrevistar o qué quieres saber. ¿Qué te interesa de este cuate que le vas a entrevistar? Eso es importante. Si tú tienes claro lo que quieres saber, entonces tú vas y le preguntas de manera puntual. Pero es importante tener una batería de 3, 4 preguntas, 5 preguntas. Claves que tú quieres saber. Ahora, a veces, cuando tú vas a entrevistar, no te responden lo que tú quieres. Entonces se van por la tangente porque te empiezan a contar cosas interesantes, pero no importantes. Cuando hagas vos una entrevista, tienes que diferenciar entre lo importante y lo interesante. Aquí lo que a vos, cuando vas a entrevistar, tienes que rescatar lo importante. ¿Ya? Entonces, tienes que enfocarte en tu pregunta, en la cosa importante. No en la cosa interesante, porque siempre cuando estamos entrevistando, nos vamos por otro lado y ya no lo volvemos a arrastrar al entrevistador para que nos responda lo que queremos. No, hay que cortarle. Ya, sí, está bien, pero a mí lo que me interesa ahora es esto. Hábleme de este tema. Entonces, tienes que saber exactamente qué quieres para que tu entrevista no se vaya al tacho. Muchas veces pasa eso. Cuando nosotros hacemos investigación, vamos con nuestra batería de entrevistas, le preguntas y te responde cualquier cosa. Ya, pasa a la segunda pregunta. A veces te responden bien, a veces a medias. Tercera pregunta. Ya he cumplido yo con mi entrevista. Cuando revisas el documento, nada de lo que te ha dicho sirve. Entonces, esa es la clave. Enfocar con 2, 3 preguntas máximo, pero recuperar, asegurarse de que te vas a responder lo que quieres. Eso es lo más importante, nada más. Está bien, Lice, muchas gracias. ¿Querías decir algo, César? César, Hugo, Flores, Apasa. Dice, muy buenas noches. ¿Cómo También a estás? las- Buenas noches. ¿Cómo está, Lice? Lo siguiente, Lice, ¿no? Muy interesante
los mapas parlantes, casi, no, claro, no, es casi similar, ¿no? A lo que es, ¿no? De los dibujos, ¿no? Lo que son las infografías, ¿no? Lo que estoy viendo Exacto. en pantalla, ¿no? Las infografías Sí, y sí. muy interesante, ¿no, Lice? Entonces, lo que tenía un poquito de duda y quisiera que me aclare, por favor, es de lo siguiente, ¿no? Lo que es la parte de la investigación etnográfica, la parte cualitativa, ¿no? Mayormente que remarca ¿no? La investigación etnográfica. Entonces, dice, esta investigación etnográfica va relacionado con la capitalización de las ideas. ¿A eso va dirigido, Lice? ¿O estoy equivocado, Lice? Eso nada más, Sí, Lice. Muchas gracias. o sea, cuando tú haces un testimonio etnográfico, cuando va un investigador a trabajar este tema, ¿qué hace? Va ¿qué se llama? Va con su grabadorita, con su librito, y va a recuperar testimonios, va a recuperar vivencias, va a recuperar información, recupera sentimientos, saberes, ¿sí? Y él las interpreta. O sea, esto es cuando vas a hacer recuperas un testimonio escenográfico. Escenográfico exactamente lo que pasa en el lugar, tal como sucede. ¿Te das cuenta? Pues la investigación etnográfica es un instrumento, es un método de investigación que recupera las vivencias de las personas, las que se llaman los saberes, ¿sí? Los sentimientos, o sea, eso quiere recuperar lo más profundo de la tierra, de la gente. ¿Me cachas? Pero ahí hay un corte. El investigador y el protagonista, que es el entrevistado. Ahí hay un corte. Ahí hay una parte subjetiva del investigador que puede ser que va a tratar siempre de ponerlo lo más real, ya lo más, va a documentar lo mejor que pueda la realidad de ese lugar. Ah, entonces, él es el autor, ¿ubicas? El que ha hecho la investigación, o el testimonio etnográfico. ¿Quién es el autor? El que ha escrito el libro, él es el autor. No es el autor el campesino, no es el autor el profesor, no es el autor el profesional que estaba trabajando ahí como ingeniero o como doctor, no, él no es. Se menciona, el autor es el que ha hecho el trabajo etnográfico. Pero en este caso, ustedes se convierten en los autores, ya en los autores. Ustedes se conviertan en el autor de la experiencia. Ya no necesitan del investigador etnográfico, de quien va a recuperar la realidad de ese momento. Como Víctor Hugo Vizcaya, les digo, ¿no ve? El Víctor Hugo Vizcaya era un alcohólico, consuetudinario. No le han ido a entrevistar a él, qué ha pasado, y luego han escrito su historia. No, él no ha narrado, les ha dicho, yo vivía en tal lugar, hacía tal cosa. No ha dicho, y otro ha venido y ha escrito. Ha tratado de contar lo más real posible, ¿no? En este caso, Víctor Hugo Vizcaya, que era un alcohólico consuetudinario y ha escrito, como digo, más de 10 libros, ha narrado lo que él ha vivido. ¿Quién le va a decir algo? Cómo él se enamoraba de una chola, de una cholita. Cómo él se enamoraba o cómo ellos, incluso mira, cómo tenían relaciones entre hombres, pues parapitas. Hasta eso cuenta. ¿Ya? Cómo dormían, ¿ya? Debajo de las carpas o en la calle. Entonces, y tú lees esas historias y dices, wow, esto es terrible. Yo nunca me había imaginado siquiera lo que hacen estos cuates en la calle, cómo viven estos tomando alcohol. Wow, o sea, lees cada historia que él cuenta, entonces, él es el actor, es el protagonista, entonces, él ha capitalizado su experiencia, entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Esa es la diferencia. Nosotros, como parte de la vivencia,
estamos capitalizando nuestras experiencias. No necesitamos del investigador etnográfico, que va a tratar de recuperar lo más verídico posible la realidad. No, ustedes van a vivir, van a contar su realidad. ¿Quién les va a decir? Como el Víctor Hugo Vizcarra. Y no sé si he logrado absolver tu pregunta. Sí, Lice, muchas gracias. Ya se está más claro como el agua, Lice. Le agradezco, Lice. Gracias, gracias, César. ¿Ya has hecho tu tarea? A ver, ¿qué otra pregunta hay? Para avanzar a la siguiente parte, que es muy importante. ¿Se ve lo que he puesto? ¿Se ve? Se ve negro. Se ve negro. Lice, Sí, dime, Lice, dime. sí, Lice, no, la pregunta, tengo mi poquito de mi internet está con caídas y subidas, Lice. No, le dice lo Ya. siguiente, ¿no? Con referente a la pregunta que me hizo de las tareas. Le dice, no, esta es mi primera clase de mí y entonces no he podido acceder tampoco a la plataforma, no tenía el código que me pedía en ese sentido. Entonces, tengo ese mismo problema que los compañeros de la sala han manifestado hace un momento al inicio. Entonces Sí. le dice, pero en el transcurso de esto me pongo al día, por favor. Téngame Perfecto. paciencia, por favor, le dice, por favor. Sí, es importante que hagan Sí, su dice, por instrumento favor. cero porque les va a ayudar a enfocarse en su tema, el instrumento cero. Les va a ayudar un poquito a entender qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? A ver, por dónde quieren entrar al asunto. ¿Ya? Entonces, una vez que hay, por ejemplo, de los 4 que has revisado, está bien. Están enfocados en el tema de Benito, de Roxana. Están enfocados en lo que quieren, en lo que se requiere para hacer el libro de capitalización de conocimiento. Está bien, ¿no? Y ahora quiero presentarles una segunda tarea. ¿Se ve en la pantalla lo que dice cuestionario 2? No, No. Lice. No. No se ve, dice. No se ve. A ver, entonces voy a tener que poner compartir. Ahora, Ahora Sí, sí. Sí. Sí, sí. ya. Esta es la segunda tarea para esta siguiente semana, que dice identificar hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones para la capitalización. ¿No te acuerdas que estábamos hablando hace rato de los testimonios etnográficos? ¿No ve? Tratar de recuperar lo más, lo más real posible de una experiencia. Ahora, ustedes son los investigadores etnográficos de su propia experiencia, ¿sí? Esa experiencia que ustedes van a narrar, lo van a volver ahora conocimiento, ¿ya? Cuando vean a otras personas, se va a ver en un documento que va a generar conocimiento. Ahorita lo tienen ustedes guardados en su más hondo ser, en su más honda experiencia, que nadie sabe lo que ha pasado, ¿sí? Pero ahora lo van a sacar, lo van a publicar y van a poder ver otras personas lo que ustedes van a escribir. Ahí se va a volver en conocimiento. ¿Sí? Ya le habían dado de alta. Alguien está con su micrófono abierto. Ya está la cena, dice. Entonces, esta es la tareita que tenemos que hacer. ¿Se ve, no? Sí, Sí. licenciado, se ve.
Ya, dice, identificar hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones para la capitalización. ¿Qué les parece? Entonces, elaboramos un listado de hechos, de vivencias, anécdotas, sentimientos y preocupaciones que nos ocurrió o nos ocurre en relación al conocimiento y la experiencia que queremos producir y escribir. ¿Qué aprendizajes, conocimientos vamos a capitalizar? Aquí. Tú vas a capitalizar, digamos, ¿sobre qué vas a capitalizar? Digamos, están capitalizando a alguien sobre el tema de está capitalizando a alguien, por ejemplo, sobre las mujeres trans. Lindo tema, ¿no? Las mujeres trans. Entonces, aquí ponemos, ¿no? ¿Qué aprendizaje? Voy a capitalizar el tema de las mujeres trans. ¿Qué hechos y vivencias has tenido? Hay una listita. ¿Qué hechos y vivencias conoces o tienes en relación a las mujeres trans? ¿Ya? ¿Qué hechos? Por ejemplo, ya me estaban contando ahí en su historia problemas de tener problemas temas de discriminación, temas de vivencias, por ejemplo, por decirte, puede ser de cómo él se ha enfrentado a la realidad o cómo enfrentan su realidad, ¿sí? Algún hecho, digamos, interesante, sus peleas con sus familiares o con sus amigos, ¿sí? No sé, vivencias interesantes que han tenido. Y luego pueden contar anécdotas también. ¿Qué anécdotas? Una listita, anécdotas en el parque, alguna anécdota en el viaje a Cochabamba, una anécdota muy interesante, triste, sobre una caída, digamos, ¿no? Una pelea, digamos, anécdotas. Pero estas historias, estas anécdotas, tienen que estar en relación a su historia, a su experiencia. No es contar cualquier anécdota, cualquier vivencia, cualquier hecho, no. Es en relación a lo que ustedes están pretendiendo escribir. Sentimientos. ¿Cómo se han sentido? Bueno, sentimientos de tristeza, digamos, cuando se murió tal persona. Sentimiento de alegría cuando se graduaron, digamos. Sentimiento de alegría cuando se aprobó una ley. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en esa ley expresaba tal cosa. Preocupaciones. Estaba preocupado por la lluvia, que podía impedir su retorno a su trabajo. Y tal vez eso implicaba hasta perder su empleo. Pero aún así, a pesar de que estaba preocupado, tuvo que enfrentar y arriesgar hasta su vida y viajar en plena lluvia. ¿Entienden? Sus preocupaciones pueden ganar. Solo aquí hacemos una listita de hechos y vivencias, de anécdotas, de sentimientos y preocupaciones. Aquí en esta parte. Una listita. Después de hacer esa listita, así es como un guioncito, ¿no? Como un punteo. Un punteíto. Lo punteamos. Una vez que han punteado, escribimos los hechos y vivencias, las anécdotas, los sentimientos, las preocupaciones antes identificadas. Hechos y vivencias, digamos, un hecho. Puedo decir yo, en una experiencia, mi viaje a Pucarani, ¿sí? Mi primer viaje a Pucarani. Listo, yo hago mi descripción. En el primer viaje a Pucarani, todos nos alistamos para ir al primer día de filmación.
pero lamentablemente no había movilidad. Si bien podíamos recorrer, ir en una flota o en un micro, lamentablemente mi director no tenía plata. Entonces, ¿qué hicimos? Algunos fuimos hasta Pucarán en bicicletas. Otro grupo se subió a la peta del director, ¿sí? Y más o menos entramos como 10 o 11 personas en la peta, ¿no? Y casi al llegar a Pucarán, la peta la llanta de la peta se pinchó. Entonces, además, tuvimos que empujar la peta los últimos 500 metros o 1 kilómetro. Entonces, ese es mi primer hecho, mi primera vivencia. Le he puesto mi título, mi primer viaje a Pucarán. ¿Sabes? Mi segundo hecho, sobre el tema que estoy contando, que es la historia, cuando yo he ido a filmar una película. Mi segundo hecho, el primer día de rodaje, la primera toma. La primera toma fue muy difícil, porque para filmar un segundo, o digo, 1 minuto, habíamos tardado todo un día. Un día para filmar 1 minuto de rodaje. ¿Por qué? Porque había un actor que todo el tiempo se equivocaba, porque la luz no funcionaba, estaba nublado, porque además la batería se estaba agotando a cada rato de la cámara. Entonces teníamos que ir, o sea, al final de todo el esfuerzo que hicimos, porque era el primer día, habíamos filmado 1 minuto de la película. Pero era una gran alegría porque todo el mundo festejaba porque habíamos filmado nuestro primer minuto. Estamos felices, a pesar de que era 1 minuto, porque se comenta y se dice que el primer minuto en un rodaje siempre es el más difícil. Listo, mi anécdota, mi vivencia. Me voy abajo, así, ya 2 vivencias ya he contado, y así puede haber más vivencias o hechos que han pasado. Luego me voy a mis anécdotas, sobre mi historia de mi filmación de una película. Una anécdota interesante fue, digamos, cuando el perro comió lo mismo que nosotros y empezó a vomitar. Y nosotros habíamos comido lo mismo que al perro le habíamos dado. E inmediatamente todos nos habíamos sugestionado porque al perro le hizo mal esa comida y todos inmediatamente nos enfermamos. Antes de que el perro no tenía ningún problema, nosotros estábamos bien. Pero cuando le vimos al perro, inmediatamente todo el elenco empezó a hacer lo mismo que el perro, solo por sugestión. Y nos enfermamos ese día todos y tuvimos que volver a La Paz directo al hospital. Una anécdota. ¿Sí? Esa es anécdota, no es un hecho, es una anécdota que ha pasado. Que puede ser interesante, pero muestra un poco la pobreza en la que vivíamos y filmábamos nuestra película. Sentimientos y preocupaciones. Teníamos mucha pena porque el Canal 9 quería suspender ¿qué se llama? La filmación. Entonces, nosotros estábamos tan tristes que ya no teníamos ganas ni de estudiar, porque toda nuestra historia, nuestro proyecto, todo un avance de meses se estaría frustrando. Entonces vivíamos angustiados, hasta que tuvimos que ir a hablar con el director del canal, ni siquiera con el director, con el dueño del canal, para contar nuestra pena, nuestra tristeza, nuestra preocupación. Y él se apiadó de nosotros y dijo, muy bien, vamos a darle continuidad, pero bajo una condición. Entonces, pude narrar una parte de mi sentimiento en la historia de cómo se filmó mi película. ¿Se entiende? ¿Lo que tienen que hacer? Sí. Sí, Sí. ¿Puedes repetir, por favor? Ajá. Desde el principio, desde las presentaciones. Se entiende Contestar. perfectamente, dice.
¿Qué quieres que te repita, compañero? ¿Qué partecita? La parte de... Es solamente relatar lo que se ha vivido, ya sea con guiones, algo así, o sea, tiene que estar escrito en formato texto o tiene que estar escrito en formato de ideas, guión 1, guión 2, guión 3, algo así. Ah, es que yo estoy contando mi historia, pues. No estoy contando tu historia. A ver, primero aquí tienes que hacer, en la primera parte, donde dice, elaboremos un listado de hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos y preocupaciones. Un listado. Los hechos, haces un, por ejemplo, hecho. Viaje a Pucarán. Otro hecho. Otra vivencia. Primer día de filmación. Segundo hecho. ¿Qué se llama? El tercer hecho, digamos, puede ser el primer minuto de rodaje. O sea, esa es mi historia que yo estoy contando. Tú puedes hacer otra historia. ¿No ve? Mi anécdota. ¿Qué anécdota? Voy a contar lo que el perro se ha enfermado y todos nos enfermamos y tuvimos que parar en el hospital. Ese es mi anécdota. Mi sentimiento, cuando querían suspender la suspensión del rodaje. ¿No ve? El riesgo de suspensión del rodaje. Aquí te voy a poner mis pauteos, me voy a puntear. ¿Sí? Un listadito voy a hacer. Una vez que tengo el listadito, como ya me están obligando, si se dan cuenta, a pensar, ahora, ¿qué cosa voy a contar? ¿Qué cosa voy a narrar de mi historia, de mi capitalización de conocimiento? Entonces voy a poner ahí un listadito. Como ya está el listadito, les he obligado a pensar, a recordar, les estoy obligando a decir, o sea, ¿qué cosa voy a escribir? Esto me parece interesante, esto voy a poner. Ya estamos empezando a sacar las cosas de su cabeza. Entonces no nos conformamos con ese listado. Aquí ponemos, el primer listado que yo he dicho es mi primer viaje a Pucarán. Y aquí voy a narrar ese hecho, esa historia, esa vivencia, lo voy a narrar en 3 párrafos, en 2 párrafos, en 10 párrafos, en lo que yo quiera. Cuanto más escriban, mucho mejor, porque eso ya va a formar parte de su libro. Después lo vamos a ordenar. No se preocupe. Después lo vamos a ordenar, estas historias, estos hechos, estos sentimientos. Después lo vamos a... Aquí simplemente, de manera desordenada, es escribir sobre lo que está pasando, lo que quieren en su capitalización de conocimiento, en su historia, en su experiencia. A ver, nuestro compañero Benito, por ejemplo, debe estar preocupado, ¿no, Benito? Ahora, ¿qué voy a escribir yo? Debo estar diciendo, no. Más o menos, licenciado. Ya estoy teniendo algunas ideitas, pero todavía en el trabajo me voy a ordenar bien. Porque tú, Benito, estás haciendo pues un libro temático, un libro académico. Sí, sí. Un libro, es un libro de cómo enseñar biología a Sí, sí. cómo enseñar biología a los docentes, ¿no ve? Sí, una forma de enseñar la biología por parte de los docentes, ¿no? Más o menos una didáctica, algo ¿Cómo así. enseñar? Exacto, eso, lindo. Tú dices, ¿cómo enseñar biología de manera didáctica, ¿no ve? A los estudiantes. Sí, Es sí. un libro para los profesores. Ahí tú vas a ser un poco más académico, pero antes de poner tus ejercicios, tus ejemplos, tú vas a decir, a ver, y en tu historia decías un poco narrabas, ¿no? Tú durante hace más de 25 años, 20 años, tú has intentado hacer este trabajo, pero no te has resultado porque muchas personas no han querido contigo trabajar. Entonces, ahora estás viendo la oportunidad de hacerlo tú solo. Entonces, estas experiencias, por ejemplo, ¿no ve? Tu primer hecho, por ejemplo, puede ser, yo convoco a mis amigos
a formar parte o a escribir un libro. Es tu primera vivencia. Y ellos te dicen, no, no han querido, ha pasado que primero han venido 5 personas, después cuando ya les he planteado las cosas, ellos han dicho, no, les ha dado flojera y nuevamente me han dejado solo. ¿Lo ve? Eso puede ser un hecho. O después, ¿cómo tú has actuado por primera vez, has puesto en práctica tu metodología, tu método? Por ejemplo, a diferencia de lo que te pide por ejemplo, en los diseños curriculares del Ministerio de Educación, yo quiero trabajar estos temas, o sea, de esta manera. Un poco nada es lo que quieres hacer. Y luego, una vez que has dicho ya, estás contando tu experiencia, luego ya tú pones los ejercicios o los temas y cómo tú estás metodológicamente, estás abordando esos temas que quieres. Ahora, el problema, en caso tú, Benito, no es tocar hartos temas, ¿no ve? Hartos temas de biología, sino es tocar unos cuantos temas de biología y explicar cómo se aborda cualquier tema de biología en la final. Cualquier tema. Solo tú estás dando un ejemplo, o 2 o 3 ejemplos de cómo enseñar biología a partir de tu experiencia de trabajo. No sé si te he confundido más. No, está bien, licenciado. Me ha dado más ideas. Porque si te estoy confundiendo, me dices ahora y me dices, me paras nomás, porque en realidad yo no soy pues de la experiencia, pero más o menos estoy sufriendo. Ahora, lógicamente tú puedes, ¿cómo se llama? Tú eres libre de cómo quieres hacerlo. Cuanto más antes nos muestres tu trabajo, más rápido te podemos retroalimentar. Está bien, licenciado, gracias. Ya. ¿Alguien más sobre la tarea para la próxima semana? Aquí tengo, creo, algunos ejemplos. Voy a mostrarles, ¿ya? Aquí debo tener algún ejemplo. Licen, cuando es académico, entonces no hay que poner tanto la experiencia, sino poner los temas que se van a ver en el libro. Sí. Sí. O sea, tienes siempre un poco contar tu experiencia y tu experiencia puede ser reforzada por datos bibliográficos de otros autores o a partir de tu experiencia tú puedes decir, esto ha funcionado, así funciona bien. ¿Te das cuenta? Así, yo, por ejemplo, los ejercicios que doy en matemáticas, las damos de esta manera, ¿no? Enseño de esta manera y así, puedes ir narrando cómo enseño. ¿Ya? Y siempre hay que empezar por el ejercicio más facilito y después poner el ejercicio más difícil, digamos. No siempre es bueno dar los ejercicios más difíciles para la casa. ¿Te das cuenta? Porque es donde los chicos se frustran y no pueden resolver. A mí siempre me ha pasado eso. El profesor siempre resuelve los ejercicios facilitos y los más difíciles los mandaban para la casa. Y en el primer ejercicio ya me plantaba. Entonces, nunca me ha gustado así la matemática. De ese modo, me aplazaba todo el tiempo. O no hacía, o me copiaba, cualquier cosa. Ubicas, yo no sé por qué hacen eso, hasta en la universidad. Siempre lo más difícil lo dejan al final. Entonces, no sé, pero tú tienes que explicar, ya cuando estás haciendo tu libro académico, cómo puedes trabajar esto con los docentes o con los alumnos. No sé si se entiende. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta?
Licen, una consultita. Dime, dime. En esto de, o sea, específicamente, ¿qué es lo que hay que poner en el aprendizaje, conocimiento a capitalizar en esta parte? Tu título. El título del libro, en realidad, ¿no? De la Sí. experiencia. El título o el título de la experiencia, sí. Claro, porque en todo lo demás va a ser el listado, ¿verdad? Claro. Aprendizaje, conocimiento, capitalizar. ¿Qué vas a capitalizar? Por ejemplo, lo que va a capitalizar, lo que decía Benito, ¿no? La experiencia de cómo enseñar de manera didáctica la materia de biología. Ese es Su título, trabajo ¿verdad? aquí, su título o su trabajo acá. Todavía no está con título, por eso está bien. ¿Cómo enseñar a enseñar, cómo enseñar la materia de biología de manera didáctica? Así lo estamos poniendo. Después ya le va a poner un título caché. Perfecto. Gracias. ¿No ve? Una de las compañeras ha puesto un título, una de las compañeras ha puesto un título más bonito, por ejemplo, ella le ha puesto, ¿dónde está? Ahora aquí voy a chequear. Una compañera le ha puesto su título. Historias de vida y amor propio en una sociedad diferente, ¿no? La señora Carola ha puesto un título bien interesante. Ella tiene 3 títulos. Dice, aprendizaje de la lectura a través de los cuentos adaptados con pictogramas para estudiantes con el trastorno de espectro auditivo, autista mejor. Su otro título es Cuentos adaptados con pictogramas para estudiantes con el trastorno de espectro autista. Y el otro, más simple, Aprendamos juntos a leer. Ese ya no dice mucho el título, pero con su subtítulo que dice aquí, Cuentos adaptados con pictogramas para estudiantes con el trastorno del espectro autista. Entonces, mira, ella ha puesto 3 opciones de títulos y luego ella ya va a decidir con cuál trabajar. ¿No? Quería mostrarles un ejemplo de cómo hacer estos testimonios, pero no estoy pudiendo encontrar. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta tal vez que ustedes tengan sobre sus temas? Sobre sus temas, ¿no tienen nada? ¿No tienen problemas con sus títulos, con lo que quieren escribir? Licenciado, una consultita, 1000 disculpas. Lamentablemente por cuestiones del internet tenía corte y apenas nuevamente, ¿podrías reiterar del cuestionario? Por favor, le rogaría. Claro que sí. ¿Se ve, no ve? Sí, se ve. Ya. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es, primero, en esta parte, en este cuadrito, dice, aprendizajes, conocimientos a capitalizar. Entonces ahí ponen su título, ¿no? O lo que quieren capitalizar, su tema, más que su título, su tema. Luego,
van a identificar algunos hechos o vivencias, un listadito aquí, un listado, aquí dice elaborar un listado de hechos y vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones. Un listado de hechos. Yo, por ejemplo, estaba poniendo, yo quiero capitalizar mi experiencia en la filmación de una película que he tenido, de hecho, ¿ya? La filmación de una película, de mi primera película. Entonces, quiero poner eso. Y voy a poner qué vivencias he tenido, qué hecho. Primera vivencia, primer hecho ha sido el primer viaje a el pueblo de Pucarán. Toda una anécdota, todo, un montón, unas cosas han pasado ahí. Que teníamos que viajar, que no se ha pinchado la llanta del auto, que teníamos que ir en una peta, todos hemos subido 15, 20, 12, 11 personas, y al llegar al pueblo que se ha pinchado, ya, hecho, ¿no? Interesante. Es un poco mostrar, en este caso, yo quiero mostrar en mi historia, cómo un artista tiene que pasar un montón de peripecias, un montón de odiseas para filmar una película. ¿Entienden? Eso quiero mostrar. Entonces, luego, segundo hecho, mi primer día de rodaje, mi primer minuto de rodaje. Hemos trabajado toda una semana, digo, todo un día filmando, que se acababa la batería, que la luz, que el sol se entraba, que el actor se equivocaba, que estaba mal encuadrado la toma, un montón de cosas. Y al final del día, apenas habíamos filmado un minuto de la película. Pero aún así, estábamos alegres. Eso es otra vivencia o otro hecho que ha ocurrido. No sé si se dan cuenta. Ahora quiero contar una anécdota. Una anécdota que me ha pasado es que nosotros no teníamos que comer. Nos habíamos comprado sardinas. Y cuando estábamos comiendo las sardinas, le invitamos un pedazo de sardina al perro que estaba ahí mirándonos con un pan y le damos. Y a sus 5 minutos el perro empieza a vomitar todo lo que le hemos invitado, lo que le hemos dado. Y todo el mundo asustado, ¿qué ha pasado? ¿Estás mal? No, estoy bien, todos estaban bien. Pero cuando hemos ido a ver la lata de sardina, ya es todo pasado. Inmediatamente todos hemos empezado a sentirnos mal y regresar del lugar para ir al hospital a hacernos curar, que nos habíamos indigestado. Una anécdota. Sentimientos. Sentimientos y preocupaciones. Un sentimiento, una preocupación que hemos vivido en el momento del rodaje era que el director del Canal 9 lo quería suspender la filmación. Ya, y todo el trabajo que habíamos hecho se había ido al más allá. Entonces, tuvimos que ir donde el director, no director, donde el dueño del canal para pedirle que dé continuidad a la película. Y listo. Entonces, él autorizó y de ese modo habíamos vuelto. Pero mientras duraba esa duda, estábamos muy preocupados, casi tristes, todo el mundo quería llorar, ¿sí? Porque era un proyecto que estaba a punto de fracasar. Entonces, eso es lo que yo voy poniendo aquí. Pongo mi hecho y aquí describo, ¿sí? Describo ese hecho, esa vivencia. Igual, me voy a... Arriba solo es solo es hacer un listado. Aquí abajo ya tienen que describir. En esta parte tienen que describir. Igual, más abajo tu anécdota y tienes que describir tu anécdota. Y más abajo tienes que, tu preocupación o sentimiento tienes que describir. Con tus propias palabras. Nada más. Eso es. Cuanto más sentimientos, anécdotas o vivencias tengan, mucho mejor. Porque eso ya va a formar parte de su libro. ¿No ve? Gracias, licenciado. Un poquito me podía aclarar los sentimientos y preocupaciones en ese sentido de que usted ha manifestado. Voy a relatar mis anécdotas y Sí. de todo eso hecho ocurrido, un poquito tal vez eso, partecito no entendí, pero después ya comprendí. Ahora, ahora por ahí no quieres poner sentimientos, solo vivencias o hechos o anécdotas. Por ahí, dentro de tu historia, de tu experiencia, no es necesario poner sentimientos, digamos. No lo pones, no hay problema.
Pero si te ha generado, digamos, algún tipo de sentimiento, alguna angustia, por decirte el hecho de que puede ser un hecho o un sentimiento grave, digamos, ¿no ve? O puede ser una anécdota donde se han embargado muchos sentimientos. Normalmente en cada historia, en cada narración que pones, siempre puedes poner los sentimientos, puedes incorporar sentimientos. Por ejemplo, yo cuento la historia de mi primer, digamos, de mi primer minuto de filmación. Todos nos sentíamos alegres, ese ha sido mi sentimiento. Estábamos alegres, contentos, porque habíamos logrado nuestro primer minuto de la película. ¿Entiendes? Entonces, nos embargaba un sentimiento de mucha alegría, de mucha satisfacción. Estábamos todos contentos, queríamos incluso ir a festejar por ese logro. ¿Entiendes? Si el sentimiento es lo que más pesa en tu narración, entonces lo pones como sentimiento. Pero si lo que quieres narrar, lo más fuerte es el hecho, o la vivencia, o la anécdota, entonces tú lo pones como anécdota. No sabemos. O sea, eso tú decides qué ponerlo. Tú decides qué es lo que más has resaltado en ese momento. O el sentimiento o el hecho, o la vivencia. Depende cómo tú quieres escribir, ¿no ve? Por ejemplo, yo ahorita, como te digo, mi primer hecho, que era el primer minuto, yo lo he vuelto como un hecho, como una vivencia. Pero si yo quiero narrar, lo puedo ver como un sentimiento. ¿Por qué? Porque ha sido el momento más feliz de nuestro día. ¿Entiendes? No sé si o los estoy confundiendo. Ustedes tienen que determinar qué pesa más en lo que quieren contar. Sí, licenciado, gracias. Bueno, el sentimiento en función a lo que el hecho o los relatos que voy haciendo, ¿no? Puede haber un sentimiento negativo o positivo, o efectivamente una preocupación profunda. Entonces, eso tendría que colocar, más o menos es lo que comprendí. Exactamente, exactamente. Tú decides, tú quieres. Normalmente siempre es bonito poner, ¿no? En el viaje, cuando fuimos a Coroico, todos estábamos muy contentos, ¿no ves? Estás contando una vivencia, pero dentro de tu vivencia puedes ir narrando tus sentimientos. Todos estábamos muy contentos. Todos era una bulla, alegría. Todos cantábamos y bailábamos, contábamos cuentos. Era un alboroto, era un chiste. Nadie se entendía dentro de la flota. De repente, el auto paró abruptamente y todos nos asustamos. Nos mirábamos la cara porque habíamos estado justo en el precipicio. Cuando miramos al costado del camino, todos nos pusimos a gritar y todo el mundo quería salir. Se asustaron de tal manera que algunos de los compañeros salieron por las ventanas. Estás contando una vivencia, pero donde estás expresando muchos sentimientos. Y cuando cuentas sentimientos, cosas que has vivido, que has sentido, las narraciones se vuelven más bonitas. Porque todo está en base a los sentimientos, ¿no ve? A las emociones. No hay nada que hagas donde no hayas vivido emociones. O no hayas tenido emociones. ¿Por qué dice? Muchas gracias, licenciado. Te he entendido perfectamente. Eso. ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, Lice. Ya. Entonces, ¿vamos a poder hacer sin ningún problema el ejercicio? Sí. ¿Sí, no ve? Así es, licenciado. Por si acaso. Los que han presentado hasta el día de hoy, o hasta los que me presentan hoy, hasta el día de hoy,
sábado hasta las 12 de la noche, hasta las 12:00, su instrumento 0 se califica sobre 20 puntos. ¿Lo ve? Y si, digamos, presentan mañana, pasado, cuanto más se tardan, entonces va bajando su puntaje. Calificará sobre 19.5. 19, 18.5, 18, 17, 16, 15, 14, así sucesivamente, en la medida en que ustedes vayan retrasando su presentación. Licenciado, ¿Les en la parece? misma línea con las disculpas de... Sí, licenciado, con las disculpas de mis compañeros que están en la sala, Sí. es mi primera clase, esta clase, no he tenido la oportunidad de poder ingresar, he tenido problemas del sistema, internet, y si pudiera, digamos, tal vez al finalizar de esta clase, socializar al licenciado, por favor. Aquí está, mira, querido amigo, ahorita vas a aprovechar. Este es el instrumento 0. ¿Ya? El instrumento 0 dice, nombre del participante, Benito Crispín. ¿Sí? Lugar, Cochabamba. Asignatura, Ciencias Biológicas Integradas. Título de la experiencia, enseñanza práctica de la biología y el aula. ¿No se ve? No, no se ve. ¿No se ve? licenciado. Ya, bien que me has dicho. Juan Cachito. Ahora vamos a desbloquear. Media hora. A ver, voy a tratar de compartir. Ahora, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve o no? Ahora se ve. Entonces, vamos a poner el ejemplo de nuestro amigo. Dice, Benito, nombre, estas son las preguntas que están a la izquierda. Nombre del participante o participante, Benito Crispín. Lugar, Cochabamba. Asignatura o especialidad, Ciencias Biológicas. Título de la experiencia, enseñanza práctica de la biología en el aula. Ese no es su título. No es su título de la experiencia. En realidad es su tema. ¿Lo ve? Entonces, la pregunta es, describa de manera resumida la experiencia que quiere capitalizar, tratando de apegarse en lo posible a lo vivencial. ¿Sí? Máximo una página. Otros han hecho un poquito menos. Pero él, mira, va narrando. El escribir textos y algunos artículos comienza hace mucho tiempo, aproximadamente unos 20 años atrás, donde se me ocurrió ordenar los contenidos de mi materia. Yo soy profesor de biología, química y física, de las cuales me enfoqué y prioricé en la materia de biología, recabando mucha información sobre esto, tomando como materia principal a la materia de biología. Me propuse formar un grupo de amigos de la normal con los cuales pretendía crear un texto en común que pudiéramos usar. Cuando les mandé solicitud para reunirnos, de 30 compañeros asistieron solo 5. Entonces aquí él ya está contando un poquito lo que quiso hacer. Y aquí pone, ¿sí? Al principio, los textos elaborados eran netamente teóricos, por lo que incluí algunas ilustraciones según el tema trabajado. Aún así, yo les veía como muy fríos, monótono, como que le faltaba algo para que pueda ser diferentes a los demás textos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente dice, tuve una clase virtual luego dice, los textos elaborados con algunas actividades didácticas me ayudaron mucho en las clases virtuales. O sea, un poquito él está contando ya
lo que ha hecho. ¿Ya? Lo que le ha pasado. Entonces está explicando qué es lo que quiere hacer. Y aquí pone luego, describa el contexto de la experiencia. El 6. Esta experiencia fue puesta en práctica con los estudiantes de secundaria del Colegio Maristas, que se encuentra ubicada en el departamento de Cochabamba, provincia de Cercado, y puede seguir poniendo más. Si puedes hacer una descripción mucho más grande, digamos, de la parte del contexto, mejor, porque eso ya va a formar parte del libro. ¿Quién es el destinatario? Está destinado a profesores de la asignatura de biología de secundaria. ¿Para qué servirá el presente? ¿Para qué servirá? Perdón, ¿para qué servirá lo que pretende escribir? Dice, con este trabajo ayudaré a los profesores a mejorar la didáctica de la enseñanza de la biología. Tener clases ordenadas y evaluaciones reales, especialmente en las clases virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Después dice, a partir de la pequeña descripción que he hecho arriba, ubica los aprendizajes que la experiencia narrada le sugiere. ¿Qué ha aprendido de esa experiencia que ha tenido? Dice que es necesario leer mucho, ordenar ideas y escribir. Es una experiencia, un aprendizaje. Otro aprendizaje. Se debe incorporar la tecnología en nuestro trabajo docente. Es otro aprendizaje. Debemos motivar que el estudiante tenga gusto por aprender. Hay que motivar al estudiante. Es otra cosa que he aprendido. A través de la experiencia real, dice, se puede y debe enlazar los conocimientos para que sean más significativos para los estudiantes. ¿Sí? Trabajar los contenidos para que sean más significativos, para que la enseñanza sea más significativa. Y así sucesivamente, hay más experiencia. ¿Sí? Y luego, en el 10, él dice, ¿qué es lo que defina el formato que relatará su experiencia? Él quiere hacer un libro, no un artículo académico. Él va a hacer un libro. Y así. Eso es lo que tiene que hacer en el ¿qué se llama? En el instrumento 0. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Imagino Buenas la noches, página. dígame. Una consulta, licenciado. Mira, mi caso es diferente. Es mi primer día de clases. Mira, me he Ya. inscrito, pero me habían inscrito a otro diplomado en gestión de las emociones. Y Sí. estaba pasando y me he dado de cuenta. Y recién me han cambiado, licenciado. Yo para la capitalización siempre le había dicho de la oficina, entonces creo que ha habido error de la oficina, no sé. Ya. Pero ahora ya me han cambiado, pero es mi primer día de clase y quería saber, no sé si había alguna Entonces, penalización, haremos una cosa. licenciado. Hasta el día miércoles preséntenme sus instrumentos ceros. Hasta Ya, el día muchas gracias, licenciado. miércoles. Y hasta el día miércoles va a tener el puntaje de 20, el 100%. ¿Ya? Ok, gracias, licenciado. Ahora sí me voy Muchas al gracias. día. Gracias, licenciado, por la Entonces, conversación. hay que ponerse al día. Listo. Esas son algunas cositas que os puedo mostrar. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? El miércoles la clase 7:30, ¿no? ¿Listo? El miércoles 7:30, para ir reforzando y compartiendo lo que ustedes van a hacer en su instrumento 2, en el de hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos. Perfecto, gracias. ¿No ve?
No, no encuentro eso. Bueno, si no hay más, podemos dar por terminado la clase de hoy día. ¿Sí? Si no hay otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Queja? ¿Ni quejas? Ya pues. Bueno, entonces nos estaremos despidiendo hasta la próxima clase de reforzamiento que será el día miércoles a las 7:30. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Sí, perfecto, Muy bien, licenciado. Lice. Buenas noches. Y hasta Muchas luego, gracias, buenas noches, Lice. buenas noches, Buenas noches. compañeros, buenas noches, Hasta licenciado. luego, Licen, gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Un abrazo. Gracias por su participación. Gracias, Lice. Hasta el miércoles. Hasta el día miércoles. Un gusto, Vilma. Buenas noches, Lice. Infinix, Buenas noches, Lice. Gilma, Johnny, Hasta el Roxana. miércoles, Hasta el miércoles, licenciado. Hola, Hasta el buenas noches, miércoles, Lice. Gilma, Johnny, Gonzalo, Vilma, Franklin, un gusto. Claudia, he leído tu libro, está lindo, tu idea. Si eres la Claudia que ha escrito. Bueno, hasta luego, Magne, Edón, un gusto. Un día les pediré que se muestren en vivo para conocerles. Hasta luego, Gonzalo. Que les vaya bien.